Volvemos con más. Los hechos suscitados en los últimos días, esta creciente violencia producto de la disidencia de los grupos guerrilleros colombianos, los estallidos de las bombas y luego los secuestros y luego el asesinato de los periodistas y ahora un nuevo secuestro, genera en el ambiente una sensación inevitable de temor y de un temor bastante fuerte. Y claro, y si bien todavía el problema está latente, es importante generar una visión donde la ciudadanía le permita tener otras posibilidades en torno a manejar todo lo que se está viviendo. Nos acompaña Henry Cadena Poveda, él es psicólogo, doctorando precisamente en esta área, para analizar esto que sería este miedo colectivo que es inevitable por lo que estamos viviendo actualmente en el país y cómo manejarlo. No podemos quizás dejarlo a un lado, pero hay que aprender o saber manejarlo. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias. Creo que todos en este momento es inevitable que sentamos un temor. Le comentaba que en mi caso particular, voy en la calle, siento una moto y es inevitable relacionar todo lo que está pasando con una motocicleta por todas las experiencias que uno tiene. Y ayer, por ejemplo, cuando se dio esta información de un nuevo secuestro de estos dos ecuatorianos, en la universidad muchos estudiantes llegaban y decían, profe, tengo miedo. Y eso es un sentimiento generalizado. ¿Qué se puede hacer? Es inevitable no sentirlo, pero ¿qué se puede hacer o cómo se puede manejar? Sobre todo porque hay jóvenes y niños que se sienten mucho más vulnerables ante este tema que está viviendo el país. Bueno, primero empecemos considerando que como seres humanos somos entes biopsicosociales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros pertenecemos a una parte biológica, una parte psicológica y sobre todo una parte social, que tiene una influencia y que de una otra manera no puede uno vivir solo, ¿cierto? Tiene que compartir con otro. Esta forma de compartir hace que también las cosas positivas, pero también las negativas, sean compartidas y sean organizadas, entre comillas. ¿A qué me voy con esto? Cuando tú sientes miedo, especialmente con todos los antecedentes que acabas de mentar, yo también siento miedo, porque es algo normal que nos está, perdón, no es algo normal que nos está pasando. Se rompió una rutina en torno a nuestra condición de vida. Y se rompió algo llamado seguridad. Ya no tengo la misma seguridad que antes, ¿cierto? Si mi papá está con miedo, yo como hijo también debo tener miedo y con mucha más razón porque me siento más vulnerable como tú planteabas. Ahora es importante también considerar qué tanto impacto tienen los medios. ¿Cómo le pueden maximizar a una noticia para hacerla negativa o cómo pueden maximizar una noticia para psicoeducar frente a lo que está pasando? Y es posible, por ejemplo, en temas tan sensibles como el secuestro, el asesinato de periodistas, las explosiones de bomba, hacer esta práctica, esta segunda opción que señalaba con respecto a los medios de comunicación, para evitar este creciente temor y que esto se convierta en algo un poco incontrolable o manejable dentro de la sociedad. Claro que sí, yo pienso que este proceso de psicoeducación que los medios pueden llevar a cabo está enfocado en tratar de hacer comprender a las personas que sí, que todos tenemos un nivel de vulnerabilidad, pero que también hay acciones preventivas que se pueden desarrollar para mitigar estos efectos negativos. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si empiezan a publicitar ustedes los medios formas de cómo empezar a cuidarse? Si yo veo que alguien me está siguiendo, si yo veo que estoy en un lugar inseguro, si yo veo que estoy esto, ¿qué yo debería hacer? Tratando de promocionar para que la gente, aunque sea a través de propagandas, entienda, en la propaganda tal decía que yo vaya a un lugar concurrido, que yo parquee el carro en tal lugar, para poder enseñar a la gente qué hacer. Porque nosotros nos damos por entendido de que la gente sabe cómo cuidarse. Y a veces, lastimosamente, no sabe cómo cuidarse. Y ahí es donde cometemos errores que maximizan este miedo colectivo y que la gente hace que cada vez vaya teniendo más temor y puede llegar, Dios no quiera, a un proceso xenofóbico. ¿En qué sentido? En que yo voy a empezar a odiar a todas las personas que asocio a través de los medios de que están de otra nacionalidad porque son malos. ¿Sí? Esa es, por ejemplo, una consecuencia muy interesante porque cuando sucedió los primeros hechos, claro, la gente habló de cierre de fronteras, que están dejando entrar a muchas nacionalidades. Esa es una reacción lógica, lamentable, pero relacionado a esta situación. Y eso es algo que se puede superar, se puede manejar. Y claro, se debe manejar. Debería manejarse. Yo pienso que no todos los que entran son buenos, pero tampoco todos los que entran son malos. Pienso que hay de todo, como todos los ecuatorianos. También no todos somos buenos, no todos somos malos. Pero de una otra manera hay que también comprender la situación en la que están viniendo. Están viviendo una situación que en verdad deja mucho que desear y que de otra manera buscan mejorar su calidad de vida y mejorar la calidad de vida de sus familias. Ahora, que lastimosamente se va asociando con procesos negativos, especialmente en proceso de frontera, y automáticamente generamos una nueva asociación de decir que el que entra
tiene que ver con este proceso negativo en la frontera y ahora también es malo. Y de una otra manera empezamos a generar rasgos xenofóbicos que rechacen ese nuevo ingreso de personas que tal vez sean positivas para la comunidad, pero que de una otra manera también nosotros debemos aprender a comprender o ponernos en los zapatos del otro para mejorar esta situación de convivencia que a la larga se va a desarrollar. Otro elemento que muchos padres me han comentado es decir, ¿cómo manejar estos temas dentro de la familia, con los niños? Porque la mayoría ha decidido que sus hijos ven noticias, está su hijo, hablan a la frontera y cambian de canal, ¿no es cierto? Pero lamentablemente hoy nuestros niños, nuestros jóvenes tienen acceso a mucha información, muchas veces inadecuada, distorsionada, y claro, o sea, nosotros pensamos que si no dejamos ver el noticiero no pasa nada y no se van a informar de lo que está pasando, cuando ellos saben muchas cosas más, entre comillas, y de manera inadecuada. ¿Cómo se maneja esa situación? Sí, a ver, yo pienso que la familia es un ente importante en la sociedad y por ese mismo ser de la importancia que tiene, es necesario que comprenda que todos sus integrantes deben tener la misma información, en diferentes formas nada más. No le puedo hablar a un niño tan fríamente como le hablaría yo a un adulto, pero sí tratando de hablar con palabras suaves para que comprenda qué está pasando, porque el niño tiene que saber que su familia sabe que estamos, entre comillas, en peligro, ¿sí? Que su familia está con un plan para afrontar este peligro y que su familia le está enseñando qué hacer ante tal peligro. Entonces, de otra manera, todo es una cadena. Si a mí me enseñan los medios, yo le enseño a mi familia sigue replicando, porque tal vez mi hijo le va a llevar al amiguito y dice, en mi casa hacen esto, y en la tuya, y queda una duda, y nos vamos regando de un proceso de psicoeducación para que la gente vaya preparándose. Dios no quiera pase cualquier tipo de emergencia. La sensación, por lo menos por cómo se están dando los hechos, es que debemos empezar a vivir, esperemos que no, pero por todo lo que está sucediendo, es probable que como en otros países, como en Colombia o como en México, que esta es una realidad, una cotidianidad, es posible que nosotros tengamos que aprender a vivir con este tipo de situaciones. ¿Es posible algo así? Yo espero que no, la verdad. Más sin embargo, pienso que las personas somos o estamos condicionadas a formas de vivir. Esta en la parte que hablamos de un ser biopsicosocial. Va sacando sus emociones para enfrentar los nuevos retos o los nuevos cambios. De una otra manera, la emoción como un proceso básico hace que tu sentido de seguridad te permita expresar o sacar a veces herramientas y capacidades que uno piensa que no tiene. Ahora esperemos que a Ecuador no le pase esto, porque a la larga sería mantenernos en una línea muy delgadita del temor y del miedo completamente colectivo. Una constante. Exacto. Eso debe ser muy complicado. Sin saber qué hacer, la verdad. Pero sobre todo pienso que, por lo menos aquí en la ciudad de Ibarra, sí estamos un poquito separados y podemos todavía prever y educar en relación a qué hacer. De todas maneras, no estamos libres, pero sí estaríamos en la capacidad de decidir cómo capacitarnos para afrontar esto y trabajar sobre todo en comunidad, porque no nos sirve de nada trabajar individualmente cuando sabemos que esto es un problema social y que todos deberíamos aportar para superarlo. Un elemento importante es primero reconocer de que es inevitable sentir miedo. O sea, no se puede decir, no importa, no pasa nada, esa es una forma negativa. El miedo es importante en tanto y cuanto nos permite tomar acciones positivas en torno a ese hecho. Eso quizás nos cuesta entenderlo un poco. ¿Cómo asumir esa acción? A ver, primero es normal sentir miedo. Ante todo lo desconocido, todos sentimos miedo. Así es. Yo puedo disimular el miedo, pero no dejar de sentirlo. Ahora, como tú planteabas, este mismo miedo, esta misma emoción, ¿qué hace? Que yo genere nuevas capacidades, porque tengo que enfrentar, tengo que lograr atravesar este proceso, ¿no es cierto? Ahora, esa misma herramienta es la que nosotros no deberíamos dejarle que sea negativa, sino positiva. ¿Cómo yo hago que el miedo trabaje a mi favor y no en mi contra? Tratando de hacer que esta sensación, estas emociones de temor, de qué va a pasar, de qué dirán y ahora cómo lo voy a hacer, se fortalezcan para tratar de ver en la comunidad cómo lo vamos a hacer en conjunto, cómo yo tengo el soporte tuyo y tienes mi soporte, cómo tenemos el soporte de todas las personas que conforman nuestra sociedad, pero sobre todo que nos permita mantener esa calma que siempre hemos tenido, esa calma que tal vez nos están metiendo mucho los medios como negativo en relación a que va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Pero no tiene muchas cosas. Entonces, la advertencia es buena, pero no es una parte psicoeducativa. Es preferible decir que está pasando esto, es la realidad de nuestro país y nosotros sugerimos hacer tal cosa para poder orientar a las personas y no generar una crisis o un miedo tan colectivo como por ejemplo hace muchos años cuando lanzaron una película El encuentro de dos mundos. Este señor solo dijo gay. Sí.
El señor dijo que acaba de chocarse un ovni, acaba de caer un objeto extraterrestre, son gente militar de Marte, de no sé dónde, y vamos a empezar una guerra entre dos mundos. La gente oyó solo por radio y se alteró. Entonces, esto generó un pánico, generó un miedo colectivo. La gente que hizo fue empezar a esconderse, fue empezar a armarse, fue empezar a atacar a lo que sea que se mueva. Entonces, de otra manera, estamos generando eso. Tal vez esto fue como una propaganda, pero ahora no es una propaganda, es una realidad. Y esta realidad lo que hay que hacer es tratar de potenciarla para que nos fortalezca y sobre todo nos enriquezca como comunidad. A la larga, la comunidad es la que va a salir y es el ente que debería trabajar en pos de nuestra seguridad. Finalmente, hay un elemento también, si bien los medios, como bien lo señalaba, y concuerdo totalmente con usted, en el sentido de que tenemos una responsabilidad no solamente de informar lo más detalladamente lo que pasa, sino también generar estas acciones psicoeducativas. Pero hay las redes sociales, donde ahí sí es mucho más complicado porque no hay un control y hay una desinformación exagerada de muchas cosas. Y el acceso es totalmente libre. Y por lo visto, nuestros niños jóvenes son los que más acceso tienen. Ahí en ese aspecto, ¿qué se puede hacer? A ver, yo pienso que en ese aspecto uno sí tiene que usar un poquito la lógica y la prudencia. ¿En qué sentido? Es verdad, se puede tergiversar mucha información y se puede cambiar y dar otro color a una escena, ¿verdad? Pero yo pienso que si yo solo leo y dejo pasar, sería importante no repostear. ¿Por qué? Porque estoy siendo parte de ese mismo virus, estoy siendo parte de esas personas tóxicas que lo que están haciendo en vez de mejorar la situación, están empeorando la situación. Ahora, ¿qué yo haría como ente familia? Tratar de conversar con mis hijos, que son los que se ven más influenciados para decirles que no va a estar de moda o que no se le va a ver mejor a mi hijo o a mi hija porque postee fotos con sangre de las personas que fallecieron, porque postee el video del secuestro, porque postee una noticia de que todo el mundo ahora tiene que estar alarmado. No se le va a ver más cool, entre comillas, sino al contrario, se va a ver que tal vez no maneja la temática y que eso no sea a favor de él, sino en contra por el desconocimiento que mantiene. Entonces, de una otra manera, sí es importante, como decíamos hace un ratito, conversar con nuestra familia para que cada uno sepa lo importante que es y el rol que tiene dentro de este proceso que estamos llevando, que lastimosamente no es el más adecuado, ¿no es cierto? Reflexiones importantes sobre un tema que lógicamente preocupa en varias aristas y que hoy de alguna manera se han dado luces en torno a nueva actitud o esta actitud para enfrentar esta situación que estamos viviendo los ecuatorianos. Agradecemos a Henry Cadena su presencia esta mañana. Concluimos el espacio de entrevistas, amigos televidentes. Me despido, pero les invito a que sigan con más aquí en Café Noticias.